Un dispositivo fue descubierto mucho antes de la invención del telescopio, que podía rastrear los movimientos de los planetas. Es uno de los descubrimientos más misteriosos entre 10 enigmas antiguos que siguen sin explicación. Comencemos con el primer descubrimiento. En las aguas azul claro del mar Egeo, frente a la costa de la isla griega de Antiquítera, buzos recuperaron un naufragio en el año 1900. Entre los escombros, encontraron lo que parecía ser un trozo corroído de bronce y madera. Pero cuando los arqueólogos comenzaron a estudiarlo, descubrieron algo que reescribiría la historia de la tecnología antigua. Un intrincado dispositivo compuesto por más de 30 engranajes de bronce, elaboradamente diseñados y mecánicamente interconectados. Ahora conocido como la primera computadora analógica del mundo. Se cree que este dispositivo data del siglo II, antes de la Era Común. Su diseño está muy por delante de su tiempo. El mecanismo de Antiquítera podía rastrear los movimientos del Sol, la Luna y los planetas conocidos. Predecía eclipses con precisión, mostraba las fases lunares e incluso marcaba las fechas de las principales competiciones atléticas griegas, incluidos los Juegos Olímpicos. Este nivel de sofisticación mecánica se consideraba imposible para esa época, hace aproximadamente 2000 años. Y sin embargo, existía. La pregunta es, ¿cómo? A pesar de décadas de análisis, incluyendo imágenes avanzadas y múltiples reconstrucciones, permanecen misterios clave. ¿Cómo adquirieron los antiguos griegos tales habilidades de ingeniería de precisión? ¿Por qué no se ha descubierto ningún dispositivo similar? ¿Fue esta una obra maestra aislada o parte de una tradición tecnológica más amplia pero perdida? Algunos académicos han propuesto teorías radicales, desde civilizaciones perdidas hasta influencias externas, pero no han surgido respuestas definitivas. Lo que está claro es esto. El mecanismo de Antiquítera desafía todo lo que pensábamos saber sobre la ciencia y el diseño mecánico antiguos. Pero Grecia no es el único lugar donde el genio antiguo desafía la explicación moderna. Solo espera a escuchar sobre una ciudad construida sobre el mar, sin grúas, sin ruedas, pero hecha de piedras más pesadas que coches. Frente a la costa de Pompey, en Micronesia, se encuentra Nan Madol, un complejo misterioso de casi 100 islotes artificiales conectados por canales de marea. Conocida como la Venecia del Pacífico, no es su belleza, sino su desconcertante construcción lo que sigue desconcertando a los arqueólogos. Construido con enormes bloques de basalto, algunos que pesan hasta 50 toneladas, Nan Madol presenta muros de piedra imponentes y plataformas ceremoniales dispuestas con notable precisión. Sin embargo, nunca se han encontrado grúas, ruedas o planos escritos. ¿Cómo logró esto una civilización hace más de 800 años? Sigue siendo un misterio. Se cree que fue construido entre los siglos XII y XIII y sirvió como el centro ceremonial y político de la dinastía Saudeleur, que gobernó Pompey durante casi 5 siglos. Pero el colapso repentino de esta dinastía y el completo abandono del sitio siguen sin resolverse. Las leyendas locales hablan de gobernantes que usaron fuerzas sobrenaturales para mover las piedras, ayudados por espíritus u otros poderes desconocidos. Aunque no son verificables, estas historias reflejan la admiración y el misterio que rodean el sitio incluso hoy. El diseño de Nan Madol sugiere un conocimiento astronómico avanzado. Muchas estructuras parecen alinearse con los solsticios y eventos celestiales, lo que provoca especulaciones sobre antiguos navegantes, o posiblemente incluso influencias de otros mundos. Algunos exploradores han informado de extrañas sensaciones, sonidos inquietantes y una abrumadora sensación de inquietud mientras visitaban el sitio. Ya sea folclore o hecho, Nan Madol sigue siendo una de las estructuras más enigmáticas del mundo antiguo, y sus secretos aún están enterrados bajo piedra y mar. Hemos visto lo imposible surgir del agua. Ahora pensemos en esculpir lo imposible de la roca sólida de una montaña.
¿Qué tipo de civilización podría esculpir un templo? No de ladrillos, sino del corazón de una montaña. En la región occidental de India, tallado directamente en la roca volcánica de las cuevas de Ellora, se encuentra una de las maravillas más desconcertantes de la antigüedad, el templo de Kailasa. A diferencia de los edificios tradicionales construidos desde abajo hacia arriba, este monumental templo fue esculpido de una sola montaña, tallado de arriba hacia abajo en piedra sólida. Parte de un vasto complejo de más de 32 santuarios tallados en roca. Kailasa es sin duda su joya principal. Con más de 30 metros de altura y abarcando más de 2.000 metros cuadrados, se estima que se removieron más de 200.000 toneladas de roca para dar forma a esta estructura, todo con herramientas disponibles hace más de 1000 años. Se cree que fue encargado por el rey Krishna, el primero de la dinastía Rashtrakuta, alrededor del siglo VI. La verdadera origen del templo sigue siendo debatida. No hay inscripciones ni registros detallados que expliquen cómo fue creado. Las leyendas locales afirman que fue construido en solo unos días por artesanos que trabajaban día y noche, alimentando teorías que van mucho más allá de la historia convencional. Lo que es innegable es la brillantez de la ingeniería que exhibe. Cada pilar, estatua, friso y cámara sagrada está esculpido con una precisión asombrosa. El templo está ricamente decorado con escenas del Ramayana y el Mahabharata, esculpidas con tal precisión geométrica que algunos investigadores creen que los constructores poseían un conocimiento avanzado de matemáticas, arquitectura y astronomía. Su orientación y alineación con eventos celestiales sugieren aún más que pudo haber servido no solo como un lugar de culto, sino como un instrumento astronómico sagrado. Esto ha llevado a especulaciones de que sus creadores heredaron técnicas avanzadas de una civilización perdida o recibieron orientación de fuerzas que aún no entendemos. Durante más de un milenio, el templo de Kailasa ha permanecido como un monumento a la ambición divina y al genio humano. Sin embargo, su construcción sigue sin explicarse, sin planos, sin registros. Solo la piedra y el misterio que se niega a revelar. Pero no todos los enigmas están tallados en acantilados o escondidos en ruinas. Algunos, como el siguiente artefacto, están grabados con secretos que sugieren un conocimiento muy por encima de su tiempo, hasta los bloques de construcción de la vida misma. Escondido en las montañas accidentadas de Colombia, lejos del alcance de la infraestructura moderna, se encuentra un artefacto que continúa desafiando todo lo que creemos saber sobre la historia antigua. Conocido como el disco genético, este objeto misterioso no es un simple relicario. A primera vista, se asemeja a un disco de piedra básico, pero una inspección más cercana revela algo asombroso. Intrincadas tallas que parecen representar formas biológicas muy por encima del conocimiento antiguo. Formas que se asemejan a células, embriones, e incluso lo que parece ser la estructura de doble hélice del ADN. Un descubrimiento que solo fue realizado por la ciencia moderna a mediados del siglo XX. ¿Cómo pudieron las personas antiguas, sin herramientas científicas conocidas, haber creado algo con tal precisión biológica? ¿Podría ser que las civilizaciones prehistóricas poseían un entendimiento científico que rivaliza o incluso supera el nuestro? Aún más intrigante es el material mismo. Aunque parece una piedra común, el análisis revela que está hecha de una mezcla de lidita y otros minerales raros que no se encuentran típicamente en la región colombiana. Esto apunta a dos posibilidades. O fue transportado a través de inmensas distancias, o las personas que lo crearon tuvieron acceso a recursos geológicos que aún no hemos identificado. A lo largo de los años, los investigadores han propuesto una amplia gama de teorías. Algunos sugieren que podría ser obra de una civilización altamente avanzada perdida en el tiempo. Otros van más lejos, insinuando un posible contacto con inteligencias no humanas, entidades que pueden haber compartido conocimientos muy por encima de lo que estaba disponible en la Tierra hace miles de años. Independientemente de su origen,
el disco genético se niegan a encajar en cualquier marco histórico existente. Su mera presencia nos obliga a reconsiderar de qué eran realmente capaces las civilizaciones antiguas. Pero los misterios no se detienen en las Américas. Cambiemos a las antiguas tierras de Oriente Medio, donde una sola piedra puede ser la más pesada jamás moldeada por manos humanas, y nadie sabe por qué. Antes de continuar, tengo una solicitud especial de 10 segundos para todos ustedes que están escuchando. Si pueden ayudarme de alguna manera, solo presionen el botón de notificación y hagan clic en el botón de suscripción. Significa mucho. Realmente apoya este canal. Y si hacen eso por mí, prometo que mi equipo y yo haremos todo lo posible para hacer que este programa sea aún mejor para ustedes. ¿Trato? En el profundo valle de Bekaa, en Líbano, rodeado de montañas y mitos, se encuentra una de las hazañas de ingeniería más desconcertantes del mundo antiguo, el monolito de Baalbek, también conocido como la Piedra del Sur. Tallado en piedra caliza sólida, este único bloque mide más de 20 metros de largo, casi 5 metros de ancho y más de 4 metros de altura. Se estima que su peso supera las 1000 toneladas, lo que lo convierte en una de las piedras más grandes jamás moldeadas por manos humanas. Sin embargo, nunca fue movido de la cantera donde aún descansa hoy. El monolito es parte del complejo templario más grande de Baalbek, que alberga, entre otros, el masivo templo de Júpiter, construido durante el dominio romano. Incluso dentro de esa estructura, donde algunas piedras pesan hasta 800 toneladas, la Piedra del Sur sigue siendo incomparable en escala. Durante siglos, los académicos han luchado por explicar cómo los constructores antiguos podrían haber planeado transportar un objeto tan enorme sin grúas, maquinaria moderna o documentación concreta. Las teorías propuestas incluyen el uso de rampas de tierra, rodillos y mano de obra humana, pero ninguna explica adecuadamente la escala, precisión y logística requeridas para mover y colocar un bloque tan colosal. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer posibilidades más controvertidas, desde conocimientos de ingeniería perdidos hasta intervención no humana. Las leyendas locales profundizan el misterio. Algunas historias afirman que gigantes habitaron la región y construyeron las estructuras de Baalbek como fortalezas o templos. Otros creen que el sitio fue sagrado mucho antes de la época romana, con civilizaciones anteriores, incluidos los fenicios, rindiendo culto aquí. Tradiciones aún más antiguas sugieren que el área era una puerta entre mundos, un punto de alineación celestial o energía espiritual. Algunos investigadores han especulado que Baalbek sirvió como un observatorio astronómico, con su diseño alineado con eventos solares y estelares. Otros argumentan que los megalitos pudieron haber jugado un papel en ceremonias rituales, destinadas a conectar a las personas con fuerzas divinas. En el corazón histórico de Delhi, se erige un monumento que sigue desconcertando a los expertos, la columna de hierro de Delhi. Erigida hace más de 16 siglos, durante el reinado del emperador Chandragupta II. Esta estructura fue dedicada al dios Vishnu y ahora se encuentra dentro del complejo de Qutub, rodeada de siglos de patrimonio arquitectónico. Lo que distingue a esta columna no es su apariencia, sino su extraordinaria resistencia a la corrosión. Mide más de 7 metros de altura y pesa cerca de 6 toneladas métricas. Ha soportado el duro clima indio, monzones, calor y contaminación, sin oxidarse significativamente, algo que los científicos modernos aún luchan por explicar completamente. Hecha de hierro forjado, su composición es alta en fósforo y baja en azufre y manganeso. Esta mezcla única parece haber creado una delgada y estable capa de fosfato de hierro e hidrógeno, que protege la superficie en lugar de degradarla. El nivel de precisión requerido para lograr esto en el siglo IV sugiere un dominio de la metalurgia muy por delante de su tiempo. Las inscripciones en sánscrito en la columna la vinculan con el emperador Chandragupta II, pero no ofrecen ninguna explicación sobre su durabilidad.
Esta ausencia ha llevado a teorías que van desde conocimientos metalúrgicos olvidados hasta ideas más especulativas que involucran civilizaciones perdidas o métodos científicos desconocidos. Cualquiera que sea la verdad, la columna de hierro es más que un simple artefacto antiguo. Es una anomalía científica que desafía nuestra comprensión de la tecnología histórica. Si los científicos de hoy aún no pueden explicar completamente por qué esta columna no se ha oxidado, ¿qué piensas tú? ¿Fue conocimiento antiguo, perdido o algo aún más extraño? Déjanos saber en los comentarios a continuación. En lo alto de la meseta andina de Bolivia, extendiéndose por el árido paisaje cerca de la imponente cumbre del monte Sajama, se encuentra una vasta red de misteriosas líneas grabadas en la tierra, con una precisión asombrosa. Conocidas como las líneas de Sajama, cubren miles de kilómetros cuadrados y han desconcertado a los investigadores durante décadas. Aunque a menudo se ven opacadas por las más famosas líneas de Nazca de Perú, las líneas de Sajama son mucho más extensas. Algunas líneas individuales se extienden rectas por más de 20 kilómetros. Y aún así, mantienen una linealidad notable a través de terrenos accidentados. Creadas por civilizaciones precolombinas hace más de 1000 años, estas líneas fueron grabadas al despejar la oscura capa superficial del suelo, para revelar la tierra más clara debajo, un método simple y asombrosamente efectivo. Lo que las hace tan desconcertantes no es solo su escala, sino su propósito. Desde el nivel del suelo, las líneas pueden parecer simples senderos, pero vistas desde arriba, revelan una vasta red geométrica, un sistema demasiado preciso y extendido para ser accidental. Los académicos han propuesto varias teorías. Una sugiere que las líneas eran caminos ceremoniales, utilizados en procesiones sagradas que conectaban antiguos santuarios o torres funerarias. Otros argumentan que servían como un enorme calendario astronómico, alineado con solsticios, equinoccios o movimientos estelares. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica que confirme ninguna explicación. Añadiendo al misterio está cómo se dibujaron líneas tan inmensas y precisas, sin herramientas modernas de topografía. La consistencia de dirección y distancia, a través de paisajes irregulares y a lo largo de tales largas distancias, plantea serias preguntas sobre las técnicas y conocimientos de las culturas que las crearon. A pesar de su escala y significado, las líneas de Sajama siguen siendo en gran medida pasadas por alto en la arqueología convencional. Su origen, función e incluso las personas detrás de ellas aún no se comprenden completamente, dejando más preguntas que respuestas. Pero no todos los misterios antiguos están hechos de piedra o metal. Algunos están envueltos en fe, leyenda y poder. Y ninguno ha capturado la imaginación humana como este siguiente. Entre las reliquias más sagradas jamás descritas en la historia humana, pocas igualan el misterio y la magnitud del Arca de la Alianza. Según antiguos textos hebreos, este legendario artefacto fue elaborado bajo la guía de Moisés durante el siglo X, antes de la Era Común, siguiendo instrucciones exactas que se dice fueron entregadas por lo divino en el monte Sinaí. Construida de madera de acacia y cubierta en oro puro, el arca no era un cofre ordinario. Contenía las tablas de piedra de los 10 mandamientos, el bastón de Aarón y un recipiente que contenía maná. Pero más que eso, se creía que era el trono terrenal de Dios, capaz de otorgar inmensas bendiciones o desatar devastación. A lo largo del Antiguo Testamento, el arca jugó un papel central en momentos clave. Fue llevada a la batalla, donde supuestamente trajo victoria. Cuando el rey David la llevó a Jerusalén, la ciudad se convirtió en el corazón de la antigua Israel. Según la tradición, el arca fue alojada en el Santo de los Santos dentro del Templo de Salomón. Pero después de que el templo fue destruido por los babilonios en el siglo VI antes de la Era Común, el arca desapareció sin dejar rastro. Nunca se ha encontrado un registro definitivo sobre su destino. A lo largo de los siglos, han surgido numerosas teorías.
Algunos sugieren que fue escondida en una cámara sellada debajo de Jerusalén, fuera del alcance de los invasores. Otros apuntan a Etiopía, donde la Iglesia Ortodoxa Etíope afirma que aún reside en la iglesia de Santa María de Sión, custodiada por monjes que niegan todo acceso. Teorías más especulativas afirman que el arca fue llevada a los cielos o destruida deliberadamente para evitar su mal uso. Sin importar la teoría, la desaparición del arca sigue siendo uno de los mayores rompecabezas sin resolver en la historia religiosa y arqueológica. En las ardientes canteras del sur de Egipto, se encuentra un monumento que nunca alcanzó la finalización: el obelisco inacabado de Asuán. Encargado durante el reinado de la faraona Hatshepsut en el siglo XV antes de la Era Común, se pretendía que fuera el obelisco más grande jamás erigido. Si se hubiera terminado, habría medido casi 42 metros de altura y pesaría más de 1.100 toneladas. Tallado directamente en la roca madre, el obelisco fue abandonado después de que apareció una enorme grieta durante la construcción. Dejado unido al suelo, ahora ofrece una rara y congelada visión de las técnicas de la cantería egipcia antigua. El misterio más perdurable radica en cómo los antiguos egipcios planeaban extraer, transportar y erigir una estructura tan enorme utilizando solo herramientas de piedra y mano de obra hace más de 3.500 años. A pesar de extensas investigaciones, ninguna teoría única explica completamente cómo lograron hazañas similares en Egipto, o por qué no se hizo más intentos para recuperar o remodelar el obelisco después de la grieta. El sitio aún lleva las marcas de los martillos de dolerita, piedras redondas utilizadas para picar el granito. Estas impresiones de herramientas revelan un proceso metódico y laborioso, llevado a cabo con una precisión asombrosa. Algunos creen que el obelisco fue abandonado debido a los altos estándares de simetría y perfección de Egipto. Otros sugieren que simboliza los límites de la tecnología antigua y los desafíos muy humanos enfrentados por una de las civilizaciones más avanzadas de la historia. Aunque inacabado, el obelisco de Asuán sigue siendo un poderoso símbolo tanto de ambición como de preguntas sin respuesta. Un monumento a lo que casi se logró y a lo que aún no entendemos completamente. Y finalmente, regresemos a las junglas de las Américas, donde caras de piedra silenciosas, más grandes que la vida, miran a través del tiempo. ¿Quién las esculpió y por qué desaparecieron? En lo profundo de las tierras bajas tropicales del sur de México, rodeadas de densa jungla y silencio, se encuentran algunos de los relicarios más enigmáticos de las Américas, las cabezas gigantes olmecas. Creadas por una de las civilizaciones más antiguas conocidas en Mesoamérica, estas colosales esculturas continúan desconcertando a los expertos con su pura escala, artesanía y propósito. Talladas en basalto sólido, cada cabeza pesa hasta 40 toneladas y mide hasta 3 metros de altura. La civilización olmeca, que floreció alrededor del siglo X antes de la Era Común, esculpió al menos 17 de estas cabezas de piedra. Sus fuertes e individualizadas características, labios gruesos, narices planas y ojos en forma de almendra, sugieren que probablemente eran retratos de gobernantes o figuras importantes. Sin embargo, no hay inscripciones que confirmen sus identidades, y nunca se encontraron cuerpos o torsos. Lo que añade al misterio es la hazaña logística involucrada. El basalto fue extraído a más de 100 kilómetros de donde se descubrieron las cabezas. Sin herramientas de metal o la rueda, los olmecas lograron transportar estos enormes bloques a través de ríos, bosques y terrenos difíciles. ¿Cómo se logró esto sigue siendo uno de los grandes enigmas de ingeniería del mundo antiguo? Algunos académicos creen que las cabezas fueron colocadas en centros ceremoniales como guardianes o símbolos de realeza divina. Otros, sin embargo, señalan las inusuales características faciales y proponen teorías más controvertidas, incluida la posibilidad de contacto precolombino con civilizaciones a través de los océanos.
Si bien no hay evidencia concreta que respalde tales afirmaciones, la singularidad de las esculturas sigue inspirando debate. A pesar de ser reconocidos como la cultura madre de Mesoamérica, los olmecas siguen siendo en gran medida un misterio. Dejan pocos registros escritos y gran parte de su lenguaje, creencias religiosas y estructura social aún son desconocidas. Las cabezas gigantes. Olmecas no son solo artefactos arqueológicos. Son símbolos de un conocimiento perdido, de una cultura que ascendió a gran poder y luego desapareció, dejando preguntas que aún estamos tratando de responder. Si disfrutaste el video de hoy, por favor dale me gusta y no olvides suscribirte a mi canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Haz clic en el video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Estoy seguro de que disfrutarás este contenido. Comenta abajo qué país te gustaría ver en nuestro canal. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.